Bueno, voy a dar los buenos días a todos los muchachos que se están conectando. Hoy tenemos un invitado, bueno, yo se los dije desde que se los presenté, un invitado súper brutal, como dicen ustedes, increíble, con una trayectoria en el mundo del fútbol, pero que se pierde de vista. Yo hice una mini biografía porque además lo que quiero es que ustedes lo vayan conociendo a medida que va avanzando este encuentro. Estamos hablando de Renato Renauro, a quien le agradezco infinitamente estar aquí. Renato es ingeniero, tiene una maestría en psicología de alto rendimiento, en preparación física y metodología del entrenamiento estructurado para deportes en equipo. Es un agente FIFA titulado. Desde el año 2010 y hasta el año 2014 se formó como entrenador en España, dirigiendo equipos filiales de instituciones como el Valencia Fútbol Club, Real Zaragoza y la última, justo antes de llegar a nuestro país nuevamente, el Barcelona Fútbol Club. En nuestro país, Renato fue director de primera división del Portuguesa Fútbol Club. Y Renato, te pregunto, antes de seguir hablando, si se me escapó algo de esa bueno, o sea, tu biografía es enorme, pero yo dije, voy a sacar esto que es lo más, no importante, porque creo que todo lo que has hecho es increíble, pero para hacerle este resumen a los chicos y presentarte, de verdad agradecida, no solamente por pararte a las 7 de la mañana, que ya es increíble, sino por tu entusiasmo, por tu cariño, por estar aquí, y de verdad para nosotros en Periodismo Deportivo es un honor tenerte. Renato, gracias. Buenos días, Carlota. Buenos días a todos los alumnos. De verdad, el placer es mío. Yo creo que al final el tema del currículum, bueno, la vida es la que es. He intentado formarme para hacer lo mejor posible, ¿no? Cada día hay más competencia. Terminé, cierto, un doctorado en educación. Creo que fue lo que me faltaba, ¿no? Para poder cerrar este ciclo. Y bueno, como te acabo de preguntar, ahora quiero hacer otro. Entonces, Sí. esto es un nunca terminar, ¿no? De verdad, gracias a ustedes, gracias a la universidad. Para mí es un honor, de verdad, es un prestigio. Y bueno, aquí estamos. Espero que lo que pueda ayudarlos o aportarles, pues sirva para el enriquecimiento y bueno, y que los muchachos al final saquen de esto algo positivo. Buenísimo, no, es positivo, esto va a ser increíble. Estoy absolutamente segura que así será, de Bueno, verdad. cuando tú me digas, comenzamos. Adelante. Voy a decir Bueno, algo que no tiene que ver con esta charla, porque todo va a girar en torno al fútbol, pero Playboy. bueno. Bueno, muchachos, buenos días. Como bien les explicó la profesora Carlota, bueno, pues mi objetivo es hablarles un poco de mi experiencia como entrenador profesional, como persona del deporte, de cara a mi relación y en mi simbiosis con el periodista, ¿no? Con el periodismo y el tema de la psicología deportiva, ¿no? Yo hay algo que les quiero dejar o quiero empezar a hablarles, y es que eh, todo el mundo quiere ejercer siempre de periodista en el deporte, y al final hay muchos comentaristas, hay muchos repetidores de noticias, hay mucha sanguijuela que se mete, que ni siquiera ha pasado por una universidad, que ni siquiera ha tenido la decencia de decir voy a instruirme en la materia, y que esa va a ser la competencia más desleal que vais a tener dentro del mundo del periodismo. Por tanto, quiero felicitarlos por estar cumpliendo con una carrera, con el formarte para poder llevar a cabo una profesión la cual ustedes tienen que dignificar, ¿ok? Y la dignifican pues estudiando y siendo lo más responsables posible. Cuando hablamos de deporte, siempre que hablamos de deporte, vamos a hablar de deporte profesional, ¿ok? En esto no podemos hablar de deporte amateur, siempre vamos a dirigirnos al mundo profesional, al mundo de élite. El deporte profesional se traduce en dinero, ¿ok? Todo lo que mueva dinero tiene consecuencias muy claras. Cuando un periodista o una persona que está metido en el ámbito del deporte va a evaluar el deporte, siempre lo evalúa en base al rendimiento. Es decir, ¿qué consigue este equipo? ¿Qué consigue este jugador? ¿Qué consigue este técnico? Y el rendimiento al final es ganar, ¿ok? Entonces siempre el objetivo, o vamos a llamar las premisas de una persona que va a hacer una entrevista, fíjense ustedes, una entrevista, una rueda de prensa o va a dar una noticia, al final está basada en un rendimiento de algo,
¿ok? Oye, van a firmar al jugador tal, yo doy la primicia. Oye, voy a hacer un estudio del partido Venezuela-Paraguay y tal, yo voy a hacer el análisis, voy a emitir una opinión, voy a comentar el partido. Al final siempre hay dinero, porque y el dinero es igual al rendimiento. Entonces, yo creo que todo esto que afecta al dinero, todo lo que afecta al rendimiento, al final, dentro de la psicología deportiva, yo les voy a dar como dos corrientes que para mí son las más importantes. Cuando nosotros hablamos de rendimiento, cuando hablamos de ganar dinero, cuando hablamos de este tipo de teorías, aparecen siempre, oye, la falta de rendimiento tiene un problema socioafectivo, tiene un problema emocional, ¿ok? Y tendemos a evaluar al psicólogo deportivo como aquel profesional que se dedica a solucionar problemas. Cuando hablo de problemas, son problemas socioafectivos, problemas emocionales, problemas de la vida diaria. Está bien, yo considero que existe el psicólogo deportivo, que es aquel profesional que estudió para dotarte de herramientas que a ti te permitan mejorar tu motivación personal, que te permitan, pues bueno, superar situaciones socioafectivas que en algún momento te puedan perjudicar o puedan bajar tu rendimiento y por tanto tu capacidad de producir dinero. Es decir, un Cristiano Ronaldo no está bien, no mete goles, su rendimiento baja, tiene un problema afectivo. Hay que llamar a un psicólogo. Suele enfocarse siempre en la psicología deportiva hacia ese lado. ¿Ok? Es necesario el profesional, el psicólogo deportivo dentro de un vestuario para que evalúe o para que corrija teorías dentro es lo que les digo, teorías socioafectivas, etcétera. Miren, yo particularmente creo que el entrenador, que es la persona que maneja el vestuario, es todo aquel que conoce el vis a vis, en el tú a tú, lo que le pasa a sus futbolistas. Entonces, cuando hablamos del psicólogo deportivo y ustedes como periodistas van a evaluar o van a emitir opiniones, que después llegaremos a eso de, mira, este jugador tiene un problema, necesita la ayuda de un psicólogo, yo creo que uno tiene que ser muy cauto porque hay otro tipo de psicología que voy a explicar que quizás no tiene nada que ver con las teorías socioafectivas y que es mucho más importante que esa matriz de opinión de la persona o el profesional que te va a ayudar a solucionar un problema. ¿Qué problemas o qué se encuentra uno en el día a día dentro del mundo del deporte profesional, sobre todo en países como el nuestro, donde actualmente no somos ejemplo a nivel profesional para nadie? Es decir, Venezuela vive una precariedad absoluta en cuanto al deporte y nos encontramos con futbolistas de élite que van a entrenar en una autobuseta o una buseta, no tienen botas, viven en sitios con precariedad, no se alimentan bien. Entonces yo voy a evaluar y voy a poner un psicólogo que a mí me diga que motive a ese chamo para entrenar. ¿Cómo motivas a alguien que no tiene botas, a alguien que tiene que ir en una buseta, a alguien que vive no sé dónde y que tarda 3 horas para llegar a entrenar? Al final, ustedes como periodistas tienen que hacer su entorno, tienen que saber a dónde se van a dirigir, a qué tipo de gente se van a dirigir y sobre todo hacer su análisis, un análisis estructural para ver, oye, ¿a dónde me meto yo? Yo voy a meterme en el mundo del fútbol. ¿Cómo funciona el mundo del fútbol hoy en Venezuela? ¿Cuáles son las precariedades que viven los futbolistas? ¿Cómo viven los entrenadores? Porque al final eso les va a determinar a ustedes poder conseguir información. Entonces, como les dije antes, todo el mundo quiere ser periodista, pero ni siquiera tienes los medios, porque para tú ejercer la labor o la función de periodismo necesitas hasta plata, porque tú tienes que mover, tú tienes que ir a conseguir la información no llega sola. Y en un país donde tenemos transportes públicos precarios, donde costear un vehículo es súper alto, todo se va a complicar, pero al final va a depender de la iniciativa de ustedes y de cómo ustedes lo quieran manejar. Entonces, bueno, como les decía, tenemos la teoría del psicólogo deportivo, que es aquel que, bueno, pues entra a un vestuario a generar teorías de motivación, a generar, oye, pues un jugador que le falleció un familiar, que tiene una persona enferma, que no tiene que comer. Evidentemente, ese psicólogo deportivo te va a ayudar, pero creo que lo más importante ahí es que el entrenador sea el que necesita la ayuda, porque es al final el que maneja esas 23 familias, él es el que sabe qué le pasa a cada deportista, él es el que sabe qué es de dónde viene cada deportista, cuáles son sus costumbres, qué le ocurre. Y ustedes como periodistas yo creo que deben enfocarse mucho en eso, en apoyarse en el entrenador para conocer la realidad de muchas de las noticias o de la información o de lo que ustedes
vayan a sacar a la luz pública, porque al final la primera persona o la que les va a dar más fidedigna es el entrenador. ¿Okay? Entonces, tenemos como psicología deportiva la parte de esa psicología que viene determinada por agentes externos, falta de dinero, no cobro, tengo problemas familiares, no tengo transporte, me desmotivo, no tengo cómo venir, no tengo botas para jugar. Eso es verdad, eso te produce, yo te diría, una desmotivación, te produce una falta de interés por la práctica del deporte, pero bueno, es la situación donde vivimos, es la realidad, y si bien es cierto, pues existe el psicólogo que está como profesional para ayudarte a solucionar esos problemas. Yo particularmente en mi experiencia, yo considero que el psicólogo debe ayudar al entrenador a solucionar esto. No es el que debe convivir con los jugadores, porque yo convivo 3, 4 horas diarias con esos 23 y el psicólogo viene de su consulta a un día a la semana o de la semana a venir a dar teorías. Bueno, pues que en realidad son teorías clínicas para gente que está o que padece un trastorno y que tú lo puedes atender en una consulta. Un deportista que tiene que competir cada 4 días, que tiene que sacar el máximo rendimiento cada 4 días, oye, pues es una situación francamente creo que diferente a lo que es el trastorno de una persona que no se dedica al deporte. Dentro de la psicología, cuando yo estudié o hice el magíster en psicología, yo entiendo que el deporte produce, hay que intentar cuantificar la carga emocional que produce una tarea. Para mí esto es mucho más importante que la psicología o que los problemas que vienen de aspectos socioafectivos. ¿Por qué? Porque casi siempre que hablemos de deportes, tenemos un contrario, que es el que va a competir contra ti, tenemos un amigo, un compañero, que es el que está en tu equipo, si es un deporte individual, pues no lo tienes, tenemos un árbitro, tenemos unos condicionantes que afectan la carga psicológica de ese momento. Cuando uno planifica en una sesión de trabajo, un entrenador o un profesional de la docencia, tú vas a planificar, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar? Casi nunca la gente cuantifica o el profesional cuantifica la carga psicológica del entrenamiento. Es decir, cómo yo sé qué volumen, qué carga emotiva, qué carga, qué estrés mental puedo yo darle o someter a un jugador para que ese jugador pueda estar en un nivel top durante la competición. Eh, yo particularmente hice la tesis de grado en esto, en la cuantificación de la carga psicológica, intentando poner una fórmula matemática para poder ponerle un número al estrés mental que a mí me genera una determinada tarea. ¿Por qué les explico esto? Y me dirás, bueno, Renato, esto no tiene nada que ver con el periodismo. Sí tiene que ver con el periodismo, porque al final, cuando tú vas a evaluar un equipo, yo particularmente, a ver, yo soy especialista de fútbol, pero les puedo hablar de cualquier deporte de equipo. Cuando tú vas a diseñar una tarea para un deporte de equipo y tú como periodista debes ir a cubrir una sesión de entrenamiento, es importante que entiendas de que cada sesión de trabajo, cada tarea, cuando yo hablo de tarea es de un ejercicio concreto, tiene una carga emotiva, tiene una carga mental, tiene un estrés psicológico. Ese estrés psicológico lo determina el N contra N, es decir, la especificidad, la carga que tiene el deporte como objetivo total. Por ejemplo, el fútbol es un N contra N, es un 11 contra 11, donde hay 2 porterías, un balón, compartimos la misma cancha y jugamos 11 contra 11. Es decir, en mi mente yo tengo 10 amigos y voy a jugar contra otros 11. Yo estoy respaldado. Cuando yo voy a hacer un ejercicio y yo hago un ejercicio de 3 contra 5, por ejemplo, la especificidad del ejercicio es diferente para los 5 que para los 3. ¿Por qué? Porque ya tú estás en superioridad numérica y tu carga mental es diferente a la de 3. Yo pongo el ejemplo, yo me voy a entrar a golpes en un día, en la calle, Dios no quiera, y yo tengo que traerme a golpes contra 4, oye, mi carga mental, yo voy a ver, oye, mira, pero tengo 4 contra mí. Ah, pero si yo estoy en el grupo de los 4, mi carga mental va a ser diferente. Ah, mira, somos 4 contra 1. Eso es el ejemplo, no es el mejor ejemplo, pero es el que la gente más entiende. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Entender que la carga o la especificidad del entrenamiento, de la cuantificación de la carga psicológica, es súper importante para determinar cómo se encuentra un deportista mentalmente. Esto fatiga y te agota. Es decir, no es lo mismo que yo haga 3 ejercicios en inferioridad numérica a que haga 2 ejercicios en inferioridad numérica y uno en superioridad numérica. ¿Por qué? Porque al final te genera una carga mental que te lleva a generar fallos. Si estoy siempre en el equipo de inferioridad, genero muchos fallos. Si juego en espacios muy pequeños, genero muchos fallos. Y tú como periodista,
Si tú tienes esta información, tú analizas y tú ves el entrenamiento, tú puedes encaminarte, tú puedes generar una matriz de opinión para decir, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que, en tu opinión, ¿ok? No quiero decir que sea la correcta, yo creo que este jugador ha estado sometido a una carga socioafectiva, una carga de estrés, a una carga, llamarlo psicológica, una carga mental mucho más elevada que este otro, y eso le está afectando en su rendimiento. No siempre la psicología tiene que ver con problemas. La psicología muchas veces, en muchos momentos, yo les diría que en el 90% de los casos, tiene que ver más con el estrés y la fatiga mental que te genera el desempeño de una determinada tarea. A ustedes como periodista, a Carlota como docente, a mí como docente, como profesional, el repetir lo mismo, el hacer lo mismo, a veces te genera una carga mental. No es lo mismo darle una clase a 5 alumnos que a 70. Si nosotros no, y eso nadie lo cuantifica. La gente siempre ve es que, oye, no tengo gasolina, es que no tengo luz, es que tuve que hacer la cola, sí, pero aparte de eso, es que yo tengo que cuantificar mi carga mental. Entonces, yo creo que es importante que ustedes como profesionales del medio sepan que existe otra, vamos a llamarlo así, otra psicología del deporte que para mí está relacionada o que tiene mucha influencia con eso, ¿no? Con la carga, la especificidad y la carga, el estrés mental al que yo pues, me veo sometido. Uh-huh. Dentro dentro de la psicología del deporte, oye, yo creo que hay que trabajar mucho los aspectos cognitivos para que el ciudadano, el periodista, el deportista aprenda a tomar decisiones en base a vivir muchas situaciones. Es decir, mientras ustedes más vean entrenamientos, mientras ustedes más vayan a un sitio, mientras ustedes más se interrelacionen con lo que ustedes quieren ejercer como periodistas, tú vas a buscar, tú vas a tener alternativas, tú vas a tener herramientas que ante un determinado problema o un problema parecido a ti te permiten tomar o tener una solución para ese problema. A mí, dentro de mi entrenamiento, dentro de lo que es mi programa de trabajo, yo creo mucho en la enseñanza cognitiva. No me gusta tanto la enseñanza específica ni la enseñanza analítica y mucho menos la empírica. Yo no me, a mí, eso de que a mí me hacían esto y yo por tanto hago esto, yo como periodista, resulta que, no sé, vamos a poner, no sé, cualquier emblema del periodismo mundial, no sé, X. Oye, hacía esto y esto le iba bien, entonces yo lo voy a repetir. No, el mundo ha cambiado, las situaciones han cambiado, los medios de comunicación han cambiado, la interrelación prensa-equipo, equipo-prensa ha cambiado y el mundo del deporte profesional ha cambiado. Antiguamente, cuando yo empecé a entrenar hace 20 años, yo creo que se le daba poca importancia a vamos a llamarlo así, a los medios, no había internet, no había medios digitales. La cara de uno casi ni aparecía. Era más notas de prensa, informes, periódicos, etc. Hoy en día prácticamente hasta se hacen las entrevistas por online y se graban en un disco y después el periodista emite una opinión. Yo creo que ustedes deben de vivir el mayor número de situaciones de campo, reales, micrófono, ir. Eso te da a ti como periodista y a mí como entrenador, oye, pues te da unas herramientas que te permiten generar, pues, matrices de opinión que a la larga, pues, oye, pues van a ser importantes. ¿Por qué les hablé de esto y de esta introducción con el tema de la psicología del deporte? A grandes rasgos, ¿no? Porque no tenemos tiempo para hablarlo con profundidad, sino que, perdón, tengan claro que para mí existen dos corrientes. Una, pues la parte, sí, de agentes externos que condicionan, pues, tu rendimiento motivacional, depresiones, etcétera, 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 y que es muy fácil evaluarlo como lo dije antes, como comentarista que llega, ve la cosa, mira, este jugador es que trasnocha. Oye, no, o sea, no. Es que este jugador le falta un psicólogo. No, un momento, vamos a hacer un análisis más profundo. Hay otra psicología que nadie ve y que es importante que ustedes como periodistas la manejen. ¿Por qué motivo? ¿Por qué tienen que manejar esto? Porque al final el periodista, para mí, genera información. La información es dinero en el mundo del deporte actual. Entonces, la información que ustedes generen produce dinero. Esa información seguramente tiene un análisis. Ese análisis va a estar dentro de un contexto donde muchas personas van a emitir su propio análisis. Yo lo veo como algo que, bueno, yo genero una información, eso tiene un análisis de mucha gente, pero después está tu opinión personal como periodista. Esa opinión personal
es netamente influyente dependiendo de la capacidad que tengas tú o de la espalda, hablo de espalda del caché, del prestigio, del reconocimiento que te hayas ganado como periodista. Por tanto, el periodista al final tiene o debe, su obligación es dar información, noticias, ¿ok? Que producen y que mueven dinero. Esa noticia, esa información, repito, va a ser analizada por alguien, por gente, por la gente con la que convivimos o que del medio, y después tienes tu opinión, porque siempre al final, oye, pues muchas veces uno escribe un artículo de opinión en base a una noticia. Tienen que intentar, para mí, y le estoy hablando desde el punto de vista como entrenador, tienen que intentar ganarse el que tu opinión sea influyente, ¿ok? Dependiendo de tu posición como periodista. Entonces, pues creo que es importante que dentro del mundo del deporte entiendan esto, ¿no? Que toda la información genera un dinero y que tu opinión al final va a generar puede ser influyente de cara a los medios que a ti te rodean. Yo aquí quiero poner un ejemplo claro, por ejemplo, el Mundial de México 86, ¿no? Gol de Maradona con la mano contra Inglaterra. Bueno, pues hay un narrador épico que todo el mundo ha oído del gol, 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 el argentino que todo el mundo oye, que es al final no sé si es periodista o no, pero es la persona que en ese momento está ejerciendo de narrador de ese partido. Oye, ahí la información sale sola porque hay un gol de Maradona, no tengo que informar de nada, la gente lo está viendo, pero aquel que no está viendo el partido porque lo está escuchando por lo que sea, oye, pues va a oír una información, metió gol a Argentina, ¿correcto? Hay un análisis del partido, pues mira, Argentina ganó, poco más se puede decir, pero después hay una opinión. Esa opinión, concretamente de ese partido de Maradona, de Argentina contra Inglaterra, no es la misma opinión la que emitió un periodista argentino que ese gol significó derrotar o vengarme de las guerras de las Maldivas con los ingleses en aquel momento y decir, bueno, Maradona nos vengó de aquel tema político, Maradona ganó a los ingleses, pero resulta que llega un inglés y dice, sí, pero nos ganaste metiéndome un gol con la mano. Entonces tú me hiciste trampa. Por tanto, esa opinión final del periodista, según el periodista que lo dijo, determina y es influyente de cara a las personas que van a leer esa noticia. Pues a lo mejor una persona que es del mundo del boxeo, que no vio el partido, o una persona del béisbol o un gerente de finanzas de un banco, oye, está leyendo la noticia y resulta que dice que sí, que la información es que Argentina ganó, hay un análisis del partido de Argentina, pero en la opinión de ese periodista dice, sí, ganó, pero metiste el gol con la mano. Es trampa. Y el otro dice que fuiste muy hábil, que fuiste suspicaz, que jugaste con la ley del... Al final, pues ahí es donde yo voy, que ustedes como periodistas, bueno, pues tienen una capacidad o una influencia de cara a las personas, oye, que es sumamente alta, que es sumamente importante y que pueden llegar a influir dentro del mundo del deporte, generando o no dinero, porque el hecho de que tú alabes a Maradona, que, pues no sé, vanaglories el gol, que digas que Argentina, oye, eso puede crear desde fanáticos, merchandising, movimientos, venta de periódicos, o sea, genera dinero. Al final tiene una repercusión importante, y creo que ustedes como periodistas deben ganarse, deben tener o deben intentar conseguir esa espalda para poder, oye, pues para que la opinión de ustedes sea trascendente, ¿ok? Entonces, bueno, yo manejo esto dentro del mundo del periodismo, de cuando me he tenido que sentar, siempre sé que yo como entrenador voy a generar una información, esa información va a ser analizada, pero al final va a haber alguien que va a emitir una opinión de esa información. A mí me interesa mucho quién es el que va a emitir la opinión. ¿Por qué? Porque yo desde que estoy sentado de este lado, me interesa saber, oye, cómo piensa el que va a emitir la opinión. Y yo muchas veces como entrenador voy a jugar a que lo que yo diga condicione la opinión de ti como periodista, que vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Entonces se van a mover en un mundo donde tienes que ser muy inteligente. Por eso les digo que vivan el mayor número de experiencias, entrenamiento cognitivo, métanse en ese mundo, porque al final tú tienes que conocer a la persona a la que tú estás entrevistando. Un periodista debe empaparse del entorno, debe analizar, tiene que hacer un análisis de dónde me voy a mover en el mundo del fútbol, qué jugadores voy a atender, cómo los voy a atender, hacia quién voy a dirigirme al entrenador, no al entrenador, porque el entrenador y el jugador es muy hábil. Y ustedes son un camino, ustedes son el enlace de que mi opinión se magnifique. Al final son como mi altavoz.
Yo no tengo la forma de llegarle a todo el mundo si no es con un periodista. Llámese periodista aquella persona cuya información se lee en muchos sitios. Porque yo puedo hablar, pero yo hablo solo en mi casa, mi información no llega. Va a llegar siempre porque ustedes son el enlace para que eso llegue. Y yo como entrenador voy a utilizar al periodista para que el periodista diga lo que yo quiero que diga. Esto funciona así, porque ustedes mueven dinero y yo como entrenador o como profesional de lo que fuese, hasta no sé, con el tema de las vacunas, yo digo lo que a mí me interesa para que esto genere más o menos dinero, más o menos información. Entonces, yo creo que ustedes tienen que entender el mundo en el que se están moviendo cuando hablo de periodismo deportivo. Si hablas de periodismo de investigación, pues me imagino que será otra cosa. En fin, yo les hablo desde mi área, ¿no? A mí me ha tocado en muchas ocasiones dar una rueda de prensa. Y cuando vas a dar una rueda de prensa, yo tengo un jefe de prensa. Yo a mi jefe de prensa le digo a ver qué periodistas vinieron hoy. Ah, bueno, pues vino fulanito, Perencejo y Antonio. Ah, ok, mira, yo quiero que Antonio me haga 2 preguntas, Perencejo, ponlo al final y vamos a que suene el teléfono y que no me pregunte nada, porque él siempre busca preguntarme cosas que a mí no me gustan, y al otro, o sea, tú manejas la prensa. ¿Qué tienen que hacer ustedes como periodistas? Oye, pues después hablaremos de esto, ¿no? Ahora próximamente, pues manejar una serie de parámetros que a ti te permitan meterte en el medio, ganarte el respeto y conseguir al final lo que aquí se llaman tubazos, lo que se llama información de primera mano, primicias, que al final generan dinero y a ti te permiten ganarte el respeto, bueno, dentro del mundo en el que tú pues, te mueves, ¿no? ¿Qué es lo malo de un periodista? Yo les hablo desde el punto de vista mío como entrenador. Aquella persona que se transforma en un repetidor, en un eco, en una cosa de que solamente dice lo que escucha. Oye, qué fastidio cuando yo como entrenador tengo que escuchar de, no sé, de Carlota, que dice que, mira, que, por ejemplo, no sé, que a mí me gustan los perros verdes. Ya va, pero ¿quién dijo eso? No, pero es que lo dijo otro periodista y Carlota lo repite. O Carlota me va a hacer una entrevista a mí y me dice, oiga, señor Renato, oiga, profesor, ¿es verdad que a usted le gustan los perros verdes? Ya va, ¿de dónde sacaste esto? Tú eres un eco repetidor, no. Genera tu propia matriz de opinión para que tú puedas conseguir información veraz. ¿Cómo la generas? Estudiando a la persona que vas a analizar. Si tú me vas a analizar a mí y tú me estudias y tú me sigues un poco, tú vas a entender de que, oye, ¿hacia dónde me muevo yo? Y tú vas a poder conseguir información porque vas a ser empático conmigo como periodista. Entonces, tú tienes que muévete en ese mundo, pero no seas ¿sabes? Un repetidor, porque al final esto te genera una mala matriz ante la prensa, ante la prensa no, ante el entrevistado, es decir, ante mi persona, o ante lo que tú consideres que necesitas para generar una noticia. Entonces, es importante que se salgan del mundo del comentarista, del periodista de bar, que sí, que te hace falta en algún momento ir no sé, al sitio donde todo el mundo habla de todo, pero siempre para analizar, oír, analizar y sacar la información que necesites. Pero no utilices eso como una herramienta, porque muchas veces ahí lo que hay son chismes, dimes y diretes, historias que este jugador, ahí voy a la psicología, que este jugador, el problema es que no lo han pagado, y nota que el jugador cobró y votó el dinero, que este entrenador es no sé qué. Vayan al centro de noticias, vayan al centro de la información, generen su información, generen su matriz de opinión y a partir de ahí hagan el trabajo, ¿no? ¿Qué creo yo que es importante para un periodista de cara a un cuerpo técnico, de cara a una persona que tiene que generar una noticia? Yo creo que lo importante es que ustedes ejerzan el liderazgo, ¿no? ¿Cómo ejerce un periodista liderazgo ante mí? Yo les voy a hablar de caso de que me van a entrevistar a mí. Yo veo qué periodistas tengo enfrente. A ver, pongo la entrevista como una cosa muy sutil, pero les hablo de una entrevista como de cubrir un entrenamiento, como de cubrir una noticia. Es decir, tú sabes quién tienes en el entorno cuando te mueves aquí y tú sabes qué periodistas te caen mejor, cuáles te caen peor, cuáles van contigo, cuáles no, cuáles te ponen piedras. Es decir, esto sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ejerces el liderazgo? Bueno, para mí, los líderes no nacen, ¿ok? Los líderes se hacen en el trayecto, en la vida, te hace ser líder o no. Y un líder tiene que, para mí, tener una dirección correcta, tiene que ejercer una protección sobre el entorno donde él trabaja y tiene que tener orden de ideas. Entonces, si ustedes como periodistas dicen, bueno, mira, ¿hacia dónde me voy a meter yo? Tengo una dirección clara, yo quiero enfocarme no sé, en la selección, en la Vinotinto. Ok, mi dirección es cubrir a la Vinotinto en el mayor número de casos posibles, quiero generar noticias de la Vinotinto, etcétera, etcétera, etcétera.
Tú como periodista debes proteger al entorno que se mueve con la Vinotinto, porque si ellos sienten que tú eres una amenaza para ellos, tú no vas a conseguir información, nunca. Lo que vas a sentir es rechazo. Entonces vas a tener que meterte por callejuelas y por caminos raros para intentar conseguir información que al final va a ser eco de repeticiones de otra gente que dijo, fracaso. Te vas a convertir en un periodista de Chichinabo, no sirve para nada. Y tienes que darle orden a las ideas. Es decir, oye, pues mira, ¿cómo quiero yo enfocar esta noticia? Y te estableces tu orden de ideas, tus parámetros, tu cronología, lo que tú quieras. Si tú tienes dirección, protección y orden, tú al final generas una conexión, una empatía, una simbiosis con la persona a la que tú vas a entrevistar, con la persona que te genera a ti las noticias o que te genera tu fuente de información. Una vez que tú logras conectar y hacer todo esto, ya llega la conexión con la gente, porque la gente te ve como aquella persona capaz de generarle a ellos información, porque todo el mundo quiere saber lo que pasa dentro de un vestuario, dentro de una concentración, dentro de un partido, dentro de tal. Analizar un partido de fútbol. Sí, al final, bueno, yo voy a analizar los partidos de la Vinotinto. Para analizar el partido de la Vinotinto, ¿qué te aconsejo yo como periodista? Aparte de que tengas liderazgo, que te formes, que te instruyas, que sepas hablar de un sistema de juego, que entiendas cuáles son las posiciones de un equipo de fútbol, cómo se mueven, qué es una cobertura. Estoy hablando de fútbol en este momento, si fuera de baloncesto, pues qué es un pivot, qué es un ala. Tienes que entender el deporte del que tú vas a emitir del que vas a hacer un análisis, porque al final eso va a tener una influencia dentro del mundo donde tú te mueves, y si cometes un desliz o patinas, tú al final vas a quedar en evidencia, porque yo como entrenador, pues te voy a ver, te voy a contrarrestar, voy a decir, mira, lo que estás diciendo es una loquera. Entonces, bueno, existen esas dos partes o esas dos funciones del periodista, que es el análisis también del partido, de decir, oye, yo me voy a meter en el juego como tal, voy a narrar el partido, quiero hacer un análisis, quiero emitir una opinión, quiero hablar del sistema de juego, porque a mí me gusta. Hay gente que ejerce de periodista deportivo que simplemente han sido jugadores de fútbol, pero no tienen herramientas, no tienen los conocimientos que tienen ustedes para poder ejercerlo. Ellos se basan en ¿qué? En el conocimiento. Ellos emiten una opinión basada en un conocimiento anterior, que yo era jugador de fútbol, y entonces como yo era jugador, ahora yo emito una opinión de lo que está pasando. ¿Es válido? Bueno, esto funciona así. Al final la vida es así, ellos emiten una opinión, pero yo creo que ustedes tienen un abanico de posibilidades, de herramientas que te permiten emitir esa opinión de otra forma y conseguir lo que le dije, que al final sea algo que mueva influencias, que genere una matriz de opinión. Entonces, importante para mí dentro del mundo del periodismo, dentro del liderazgo, dentro del mundo del deporte, es eso, es ejercer de líder, que la gente te vea como una referencia. Tú a mí me hablas en Venezuela de fútbol y a mí me viene a la cabeza Lázaro Candal. No sé si era periodista o no. Pero para mí, yo hablo de Lázaro Candal. Muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen, pues Carlota y yo los conoceremos, muchos no. Pero oye, es el papá de que actualmente narra en DirecTV cosas de España. Yo no sé si ni siquiera si era periodista, pero yo en mi cabeza tenía a Lázaro Candal, que era un narrador de partidos. No sé si el día de mañana o en su momento él hacía otro tipo de trabajo, era un periodista mucho más de investigación, no lo sé, pero a mí me viene a la cabeza Lázaro Candal. Tú a mí me hablas hoy en día de periodismo en Venezuela y yo me acuerdo de ya te voy a decir, Carlota, a ver el nombre de él, que trabajaba en Meridiano, que decía que la sacamos de jonrón siempre. Que a mí me entrevistó de España, no sé si me puedes ayudar con el nombre de él. ¿Pero cuál será? Alex Candal es el hijo de Lázaro. No, el que trabajaba en Meridiano, que él, no sé, ahora no me acuerdo, bueno, ya les diré el nombre porque lo tengo Pero en la de cabeza. fútbol, Él de trabajó Richard, mucho, de hecho él me llamó a mí a España y me entrevistó estando yo en España. Richard Méndez, no. No, él es periodista, él creo que falleció. Carlos Ignacio Benedetti, aquí te están ayudando los chamos en el No, chat. Ignacio Benedetti no es. Ignacio es increíble. Ignacio, yo trabajé con él en un mundial y de verdad que Ignacio, No, papá es hablo de. Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Él dice, y la boté de jonrón, y la sacaron de jonrón. Bueno, ya les diré el nombre, porque me vendrá ahora, pero bueno, a mí me viene a la cabeza como un referente del periodismo, porque una persona culta, íntegra, te preguntaba y tú podías debatir ideas con él.
Ya cuando, en cambio, en mi etapa en el Portuguesa, por ejemplo, a mí me tocó fue manejarme con una serie de chismosos y de comentaristas alrededor mío, que es una patraña, gente que todo el día era borracha, pero que andaban con un aparato de radio que no sé ni cómo se llama, ustedes saben de eso, yo no, un transistor, yo no sé qué era, y lo que venía era a enredar, y siempre venía a tocar las narices, y siempre venía a que me votaran, y es que el gallego, hermano, pero si tú ni siquiera sabes lo que ha pasado, infórmate, genera una matriz de opinión para poder meter genérate tu matriz de tu conocimiento para emitir una matriz de opinión y después yo poder debatir contigo. No, esto era chisme y llegaba al estadio y entonces me ponía gente en contra, pagaban para que la gente me gritara, entonces la gente que me gritaba, él los entrevistaba como que yo era el culpable de los males del club. Entonces, ustedes como periodistas, yo lo que les pido es que no se metan en ese mundo, porque al final esa gente termina en un bar, en una aldea, tomando cervezas con otro, hablando las mismas pistoladas que hablaban hace 2 meses. O sea, yo creo que la profesionalidad, el dignificar la carrera o la profesión del periodista, está basada en eso, en que estudien, en que tengan, en que ejerzan liderazgo, en que sean capaces de llegar a la fuente de la información, el que ustedes conozcan de la materia y que bueno, y a qué público tú te vas a dirigir, ¿no? Entonces, Renato, bueno. yo te quería comentar, ahora que dices todo eso, sabes que, bueno, yo cuando trabajé cuando el deporte era en blanco y negro, que yo era, ejercía la profesión, yo trabajaba tanto en béisbol como en fútbol. Ajá. Y en fútbol, los periodistas tenían rencillas, no se podían ver, no se hablaban. Yo le hablaba a todo el mundo porque me daba igual, pero ellos no se hablaban. Había como esa competencia entre periodistas que no eran sana, porque hay competencia que es sana y que hay competencia que está bien. Pero en este caso no era así, era un mundo de chisme, todo lo que tú acabas de decir. En cambio, en el béisbol, todos eran amigos, todos eran panitas del circuito del Magallanes, con los del circuito del Caracas, con los que cubrían para Meridiano, para Radio Deporte, para lo que sea. Y a mí siempre me llamó la atención esos dos mundos tan distintos, porque tú crees que eso es así, o sea, tú viviste el del fútbol, pero el del béisbol era paz y amor. Bueno, porque yo creo que el béisbol en Venezuela representa eso. Es decir, Mm. si tú vas a un partido de béisbol en Venezuela, al final, ¿qué hace la gente? Se caen a palos, te tiran la cerveza uno con el otro. Magallanes metió una carrera, pero yo que soy de Caracas lo abrazo. O sea, el béisbol en Venezuela representa eso. Tú te vas a un partido de fútbol en España, un Madrid-Barça, y es imposible, es inviable. O sea, yo lo que quiero es, o la gente, el fanático que dice, yo lo que quiero es matar, perdónenme la palabra, ¿no? Al del Madrid, yo no lo puedo ver, no lo quiero ni ver, ni en pintura, ese no es mi amigo, es mi enemigo. Ajá. En el periodismo, yo creo que al final es como un símil de lo que vive la sociedad. Es decir, el periodista del béisbol es rochelero, Leones, Caracas, no importa, no pasa nada. El del fútbol no, porque el del fútbol, yo detesto al otro equipo y por tanto, si tú eres del otro equipo, si eres periodista te va a detestar también. O sea, yo creo que va un poco en la idiosincrasia de la sociedad, ¿no? Qué cosa. En Argentina, yo no consigo que una persona de Boca y una persona de River, ojo, que hay de todo, ¿no? Pero en familias hay gente del Madrid, hay gente del Barça, hay gente de Boca, hay gente de River, hay gente, tú convives, pero cuando saltan chispas, ahí no hay amistades de nada. Y con los periodistas pasa igual, ese es otro tema que viene ahora, que yo les quería Mm. comentar. La objetividad del periodista es importantísima. Cuando a un periodista se le ve el plumero, se le ven los colores, ya si los colores son diferentes a mí, ya tienes un problema. Yo considero que se debe abarcar el mayor número, el espectro más grande. Tú tienes que abarcar o sea, tu radio de influencia debe ser el mayor radio posible. Si tú te limitas a tus colores, a tus sentimientos, al final lo que te digo, el entrenador es muy vivo y el entrenador sabe y el jugador sabe por dónde caminas. Y entonces te va a llevar a un sitio donde, oye, pues intentar ser lo más objetivo posible, intentar ser lo más coherente posible, intentar estudiar, tener el mayor conocimiento posible antes de emitir una opinión, antes de emitir pues no sé, un análisis, un comentario, tienes que tener una base de datos que a ti te permita, pues oye, conseguir lo que tú quieres. Una base de datos, hablo desde información de los jugadores, información del equipo, cómo durmieron, qué comieron, hablas con el nutricionista, cómo estuvo el tema. O sea, tú tienes que manejar mucha información para no caer en eso, en dimes y diretes. Con el,
del orden, ¿no? Que hablaba antes de liderazgo, dirección, protección y orden. Si tú tienes clara tu secuencia, tu forma de generar noticias, tu organización de ideas, tú al final vas a tener no sé cómo les explico, al final vas a tener el respeto de la gente, porque te van a ver como alguien íntegro, como alguien que dignifica la profesión. No hay nada peor para un deportista o una persona que vive del deporte que venga alguien un poco a denigrar la profesión del futbolista, la profesión del entrenador, que es muy feo. Entonces, dignificar esa profesión teniendo clara una secuencia, una forma, una organización de ideas, hace que tú te ganes el respeto y lo ganas por tu trabajo, por tus conocimientos del entorno, del medio donde tú te mueves. Una vez que tú logras meterte ahí y hacer tu conuco dentro de ese medio, oye, pues al final todo esto es mucho más fácil porque las noticias te llegan solas, que es a lo que yo quería terminar diciéndole. Una cosa es ir a buscar la noticia y otra cosa es cuando la noticia te llega y ya tú empiezas a generar primicias, tú tienes la capacidad de generar noticias. ¿Por qué? Porque la gente confía en ti, la gente sabe que no vas a transgiversar lo que yo te diga, la gente sabe que eres honesto, la gente sabe que eres serio y que tu noticia tiene influencia, tiene trascendencia porque tu objetivo, tu opinión, perdón, con respecto a esa noticia va a ser influyente en la gente. Entonces ya tú te ganas el estar, el meterte, el codearte. Tú tienes el otro tipo de periodismo, tú ves cualquier programa de estos que comentan el fútbol, no sé cómo es que se llaman, que son argentinos, hay periodistas venezolanos, por supuesto, que habla mucha gente. Muchos de Fútbol los total. Ajá, fútbol total. A mí eso me parece un hervidero, me parece una pelea de gallos. Nunca entiendes nada, todo el mundo grita a la vez, hacen alineaciones, todo el mundo alinea jugadores. Yo te pregunto, yo le digo, Carlota, vamos a hacer la alineación del Barça. Y Carlota me va a decir, Renato, pero es que yo quitaría a Dembélé y pondría a Griezmann. Está bien, pero es que eso no es ser periodista. Eso es una opinión. Esa opinión tiene trascendencia, la va a tener en función a lo que tú demuestres saber de lo que significa poner a Dembélé o poner a Griezmann. ¿Cuáles son los cambios que aporta poner a Dembélé o poner a Griezmann? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, cuando todo el mundo grita, no, porque tú sabes que es que este jugador está mal, porque que empieza el tema psicológico, porque este jugador no le entra, no mete un gol, porque Griezmann ha fallado 7 penaltis, no puede chutar el octavo. ¿Por qué? ¿Por qué como periodista tú determinas de que una persona que ha chutado 5 penaltis no puede chutar el sexto? ¿Por qué? Yo particularmente no lo sé. Entonces ya tú emites un juicio de opinión, ya inclusive estás sacrificando a un futbolista. Tú no sabes si el día de mañana Griezmann te tiene que dar una entrevista. Y Griezmann va a saber, como lo sé yo, mira, es que este periodista que habló de mí dijo que yo no podía chutar más penaltis, porque yo los votaba a todos. Chévere, yo no le concedo la entrevista. ¿Sabes qué? Pero Dile que yo... si ese periodista basa su opinión en hechos y en su análisis, es Sí, decir, si sí, hace es un lo que te análisis dije, claro. interesante, el futbolista se siente igual. No, porque el deportista sabe que él está dignificando la profesión. Si, Ok. por ejemplo, yo sé que, mira, Griezmann todos los días se queda en chutar penaltis en las tardes 2 horas. Y el muchacho está entrenando para chutar los penaltis. Y yo como periodista logro conseguir la información de que Griezmann, porque yo voy a la base de la noticia, a ver, Griezmann falla penaltis. Yo quiero saber por qué. Oye, yo quiero entrevistarlo a él personalmente, por ejemplo. Oye, yo me voy a hablar con Ok. él de primera mano. Mira, y aparte de hablar con él, yo voy a ver qué hace él. Oye, mira, resulta que este señor sale de entrenar y se va a comer parrillas. Y se va a comer foie porque él es francés y se va a tomar, a lanzar confetis. Bueno, y es un viva la Virgen. Bueno, yo ahí sí le voy a azotar. Porque tengo una base para decir, mira, Claro, hermano, es que tú fallas los penaltis porque tú en tu vida haces esto. Dime que es mentira. Tú te ganas el respeto. No siempre tienes que hablar bien. Tú te puedes ganar el respeto diciendo la verdad. O sea, exacto. teniendo una base informativa, no diciendo lo que el futbolista quiere oír, no. Cuando yo hablo de hablar bien es que tú tengas un argumento que a ti te Claro, permita emitir una opinión y que tu opinión sea trascendente, que tu opinión haga que cuando yo escriba algo diga, oye, pero es que este muchacho tiene razón. ¿Por qué es importante? Porque al final va a mover dinero, porque si mi opinión es trascendente, influye en la sociedad, Griezmann va a tener problemas cuando salte a un campo de fútbol porque le va a pitar la gente, porque el Barça lo va a querer vender y porque él va a dejar de ingresar dinero. Al final, la opinión del periodista mueve plata. Por eso es tan importante el periodista y por eso el medio del deporte al final hay un emisor, una persona que genera la noticia y hay uno que la transmite y que la amplifica, que al final es el periodista. Uno sin el otro no pueden vivir. Uno genera claro. las noticias y el otro las transmite.
Pero ¿qué quiero yo? Oye, que te instruyas, que cuando vengas a entrevistarme a mí me digas, mire, profesor, yo sé que usted estuvo entrenando durante esta semana la salida de balón por la derecha. Oye, pero vino el partido del Zamora y usted optó por la salida por la izquierda. ¿Por qué? Ah, bueno, yo te voy a generar una noticia. Mira, determiné que saliéramos por la izquierda porque ellos, en mi momento, tenían a Soteldo por la derecha y yo quería atacar por donde estaba Soteldo porque Soteldo defensivamente es peor. Te estoy dando un ejemplo. Ah, bueno, tú como periodista tienes una matriz de opinión. Tú vas a poder generar una noticia del por qué yo fallé en ese ataque. Ahora, si tu noticia es, oye, mira, resulta que el profesor Renato decidió atacar por la izquierda porque está peleado con el lateral derecho porque se cayó a palo en la noche anterior. ¿Qué sale? Oye, pero que esto es mentira. Esto no es cierto, esto que estás diciendo, tú como periodista. No, porque a mí me dijeron, porque yo vi que este señor ayer en la noche anterior estaba cayendo a palo y estaba en una rumba. Y usted además lo puso a jugar. Y por eso el equipo atacó por la izquierda. Ya va, esto no es verdad. Sí, o sí, o sea, ahí está que tú como periodista hagas tu base de datos, te instruyas y apliques, bueno, pues tus conocimientos para poder transmitir esa noticia. Claro. Si tú lo haces y el entrenador sabe que tú diste en el clavo, te va a ganar respeto y ese entrenador va a ser serio contigo. Inclusive, claro. A ver, aquí yo estoy para decirles la verdad de cómo funciona esto. Hay veces que el periodista sabe noticias que a mí como entrenador me interesa que no salgan a la luz pública, porque esto funciona así. Y se filtró, pues por ejemplo, no sé, una golpiza dentro de Camerino el día de ayer. Se filtró y lo sabe un periodista. ¿Qué les aconsejo yo? Antes de soltar la noticia, vayan a hablar con el origen de la noticia. Mira, ven acá. Yo me enteré que ayer ocurrió esto. ¿Qué pasó? Bueno, mira, hubo una golpiza por esto y se solucionó de esta manera. La noticia tiene un por qué pasó la broma, el hecho, qué pasó, cómo pasó y qué consecuencias tuvo lo que pasó. Si tú solamente dices una parte de la noticia, yo como, ya digo, joder, ya me viene a tocar las narices. Ahora, si tú como periodista vienes y dices, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cómo quedó el tinglao? Y que todo, o sea, desde el origen hasta el final, oye, yo considero que eres una persona íntegra y yo te voy a respetar como periodista. Y cuando tú te dirijas a mí, cuando te acerques, yo te voy a tratar, oye, te voy a dignificar también a ti. Entonces, hay entrenadores y hay jugadores que no les interesa esto. Hay jugadores que generan una noticia o que saben que está, ellos mismos la filtran a la prensa, ¿ok? Y después te dicen, oye, mira, saca la noticia y por aquí te doy tanto. Oye, mira, di esto y yo te aflojo tanto. Ahí está que ustedes como periodistas sepan dignificar o no su profesión. Si el dinero, por eso le hablo que al final todo esto tiene dinero, porque el mundo del deporte se vive así. Yo les voy a poner, por ejemplo, voy a poner ejemplos míos. Yo estando entrenando en primera división en Venezuela, antes de comenzar un partido se me acercó un chino, me pegó un grito desde la grada, yo estaba viendo el calentamiento de mi equipo, tal, ven acá, profesor, y cuando llegué me sacó un fajo de billetes, de dinero, para que yo vendiera el partido, un fajo, pues habría, no sé, $10,000. Profesor, entonces me sacó el dinero para que yo vendiese el partido. Bueno, yo ya sabía que ese chino había hablado con jugadores míos para vender el partido. Ya yo sabía que eso había ocurrido porque al final, como entrenador, tú manejas gran parte de lo que pasa dentro de tu vestuario. Y tú sabes, tú ves, porque tú lo conoces, tú ves cómo está la gente. Tú lo palpas, tú ves que el jugador tiene algo que decirte y no te lo dice. Tú ves, o sea, tú lo sientes. Resulta que, bueno, pues esto ocurrió. Y yo le dije al chino, no, esta semana no, yo no, aquí no, vamos a hacerlo después, más adelante. Todo esto estaba hecho a propósito. Y llamé al jefe de prensa del Portuguesa. Bueno, del Portuguesa en aquel momento y de otro equipo que me ocurrió en varios equipos. Una vez me ocurrió en Puerto Ordaz, otra vez me ocurrió en Acarigua, me ocurrió aquí en el Metropolitano, me ha ocurrido en varias ocasiones. Y llamé a un periodista, al periodista, digo, oye, necesito que la semana que viene te pongas en esta posición porque yo voy a hacer que esta persona caiga en esta triquiñuela. Ocurrió, el periodista generó una matriz de opinión, yo no acepté, por supuesto, ¿ok? El periodista generó una noticia que es
cómo se maneja el tema de la compra y venta de partidos en Venezuela. Es un mundo que está ahí. Generó una noticia, pero yo había hablado con él para que tuviese la base de la noticia, el porqué de la noticia y la consecuencia. Imagínate que otra persona hubiera hecho una foto mía hablando con el chino con dinero. ¿Qué hubiese salido en la noticia? Renato está vendiendo los partidos. Claro. Entonces, si yo como periodista veo lo que está ocurriendo y voy a informarme, te puede ocurrir que te encuentres con que, mira, si en realidad Renato estaba vendiendo los partidos y Renato no quiere que tú lo digas. Y entonces Renato va a tener que bajarse la mula porque sabe que voy a ir preso, porque eso es un delito penal, y como periodista. Entonces te vas a meter en una camisa de 11 varas. Yo no me metería en ese. Claro. Entonces, pero esto es la realidad del periodismo. Esto pasa, que te vas a encontrar con noticias que, ¿cómo haces tú para manejar ahora esta noticia? Porque tengo una noticia que es un boom. ¿Cómo hago? Mira, me ocurrió en otro partido, un partido internacional, Copa Suramericana. Cuando yo llego al club, nosotros hicimos un partido épico aquí en Caracas. Me dicen, la directiva me dice, mira Renato, va a venir el 6CPC y un poco de gente. ¿Por qué? Porque este jugador, y vendieron el partido. ¿Cómo? Sí, porque yo sé que vendieron el partido. Ajá, ¿y quién te lo dijo? Un periodista. Epa. Ah, resulta que te lo dijo un periodista. Ok. Y me dice, y mañana los apartas del partido. Ok. Del equipo, pues, los apartaba del equipo. Ok. Y esto es información confidencial, me la dijo un periodista de un medio súper reconocido, amigo mío, que sabe que están vendiendo partidos. Ah, qué bueno. Ok. Cuando llegó el 6CPC, yo había llamado también al 6CPC por otro lado. Dije, bueno, ok, ustedes van a denunciar a mis jugadores, yo voy a denunciar al periodista. Porque yo quiero hoy que el periodista me diga aquí, enfrente del 6CPC, de dónde sacó la noticia. ¿Sabes qué pasó al final? Que el periodista dijo, no, bueno, esto es un rumor que a mí me dijeron, que me habían dicho que yo tenía, porque entonces iban a meter a mis jugadores presos. Pero resulta que el periodista era el que había generado esa matriz de opinión, sin información, sin una base de datos, sin un conocimiento propio, sin ética profesional, y entonces iba a ir un poco de gente presa por el capricho de un periodista que yo no sé cuál era el trasfondo de eso. No sé si había gente que estaba dando dinero por otra parte, pero al final yo como entrenador, liderazgo, ejercí protección sobre mi medio, que se lo acabo de decir a ellos. Dirección, protección y orden. Si ejerzo protección, me gané el liderazgo de mi equipo. Mi equipo dijo, ya va, este tipo nos respalda. Tú como periodista, ¿qué tienes que hacer? Ejercer tu liderazgo para que la gente te identifique como una persona seria y coherente. No. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo eso, lo que hemos hablado hasta ahora. Y, pues bueno, otro ejemplo que les quería comentar, hace 2 meses, resulta que, para que vean, ¿no? El mundo del deporte, casi siempre, yo me he llevado siempre bien con casi todos los periodistas con los que he tenido que trabajar o con los que están viviendo en este mundo, pero hay gente con la que no me llevo tan bien, porque sé que, pues bueno, oye, mira, hay gente que no, que te viene a hacer daño, ¿no? Entonces, hace 2 meses me llama un periodista muy reconocido en Venezuela y me dice, Renato, van a sacar a este entrenador de tal equipo. Vamos a ver cómo hacemos para que tú te metas a entrenar. Entonces yo le dije, ya va, pero tú eres periodista o eres el representante. No, bueno, es que yo sé que lo van a sacar y entonces como yo sé que lo van a sacar porque tengo información de primera mano, buenísimo, él ya va a emitir una opinión que después tiene que respaldarse, porque solo falta que él diga públicamente, van a cesar al entrenador de, no sé, de tal equipo. Y después el entrenador lo renueven. ¿Cómo queda ese periodista? Vas a quedar como un fantoche, porque tu información no es veraz, no tienes una primicia. Él me llama a mí, me dice, vamos para que agarres este equipo. Entonces yo le dije, brother, ya va, tú no eres representante, tú eres periodista. Yo no puedo poner en entredicho, o no puedo darle veracidad a tu noticia, primero porque te voy a dejar a ti, entiendan la palabra, con el culo al aire, porque te voy a dejar a ti cuando diga que tú me estás diciendo que van a cesar este. Renato, no sé si me oyes. ¿Por qué, Carlota? Okay. Porque igual que se lo estaba haciendo a los alumnos, a ese entrenador, el día de mañana me lo va a hacer a mí. Entonces, al igual que a él le están dando información de que a ese entrenador lo van a sacar,
Ah, mira, pues resulta que igual que tú me estás buscando a mí, vas a buscar a otro. A ver, está bien que me lo digas, porque al final, oye, mira, Renato, sé que hay una vacante, porque va a pasar esto, pues muévete si te interesa, buenísimo. Yo como amigo, como persona, pues chévere, pero no lo utilices como un efecto boomerang, para conseguir después como un retroactivo, porque eso Claro. no te dignifica tu profesión, ¿no? Entonces, bueno, es ejemplos que yo le estoy poniendo de cómo funciona esto en el día a día. Mira, Eh, Renato, tienes dos preguntas aquí en el chat. No sé si Juan quiere hacerla, que él fue el primero que preguntó, si quiere conversar contigo en lugar de sí, no leerla hay yo. problema. Sí, sí, Juan, mejor. cuéntame. ¿Puedes prender el micrófono? Wow. Ya va, que Juan creo que escribió. Profe, tengo mucho ruido alrededor. Bueno, entonces te voy a leer yo la pregunta de Juan. Ok, En estos momentos que no hay público y se escucha todo lo que dicen dentro del campo, ¿cómo se debe manejar eso como periodista? con la verdad. A ver, ¿cómo vas a manejar, cómo tú manejas la información? Si se escucha todo, ya tú no tienes una primicia, porque igual que lo escuchas tú, lo va a escuchar otro, ¿ok? ¿Dónde va a estar la relevancia de esto? En tu opinión, en lo que tú emitas o en lo que tú opines de ese comentario que esté sustentado por argumentos, por conocimientos, por teoría, por X. O sea, ejemplo, a ver, partido de fútbol y yo vamos ganando 3-0 y voy a sacar a un chamo de 16 años. Yo le digo, mira, te estoy metiendo en la sopa de chocolate, ¿sabes? Cómetela, ¿sabes? Te estoy poniendo en la papita. Y yo le hago este Exacto. comentario al jugador. Oye, mira, vamos ganando 3-0, te estoy metiendo en la sopa. Dale, agarra la cuchara y cómetela. No vayas a botar el plato. Yo le hago este comentario. ¿Cómo tú, como periodista, saques a la información mi comentario te va a dar credenciales o no? Si tú lo sacas como que mira qué forma de tratar a un jugador de 16 años, porque mira, porque falta de conocimiento, lo que sea. O tú dices, mira, el profesor, mi opinión es que este fue el comentario, yo hago el análisis del comentario, pero mi opinión es que, no sé, que estaba motivando al jugador por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, pues mira, tú verás cómo enfocas la noticia. Al final tu opinión es la que va a vender más o va a vender menos, porque mi comentario lo va a escuchar todo el mundo. El análisis del comentario es lo que va a generar que sea más creíble o no, porque y la información es pública. Otra cosa es que tú consigas una grabación de mía dando una charla a, no sé, a un jugador privada y tú después quieras ver cómo manejas esa información. Tú tienes una información que es plata. ¿Cómo tú vas a manejar esa información? ¿Qué análisis le vas a dar a la información? Pues tu capacidad, perdón, tu capacidad, tus conocimientos, tu liderazgo te va a permitir a ti emitir una opinión de esa información y sacarle más o menos rendimiento, pero va a depender. Una cuestión que es pública y que es notoria, es decir, que todo el mundo la escucha, bueno, pues sí, tú puedes emitir una opinión, al final lo que va a ganar peso ahí es la opinión, no la información. Claro. Tienes otra pregunta de Gabriel. No sé si Gabriel puede prender su micrófono y hacértela. Ay, ¿y Gabriel dónde está? Aquí está Gabriel. No lo veía dentro de los chamos. Gabriel, ¿quieres conversar con el profe? Hay un mensaje nuevo. A ver, ya va. Ay, tiene el micrófono dañado, entonces te voy a leer yo la pregunta. Es más o menos larga. Dice, Javier Mascherano fue designado como jefe del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA y su intención es establecer el juego de posición como modelo de juego de las selecciones juveniles. Ya que usted pasó por el Barcelona y conoce esta idea de juego, ¿qué opina de esto y si no cree que se puedan ver excluidos jugadores que no se adapten a esta idea? Bueno, ves, por ejemplo, esta pregunta tiene fundamento. ¿Por qué? Porque me la estás haciendo a mí y yo te voy a poder contestar, porque nadie sabe lo que es el juego de posición. Tú hablas con las preguntas, la gente y te dice, mira, ¿qué es el juego de posición? El Barça, como estructura, maneja tres premisas. El juego de posición, el juego de posesión y el juego de presión. ¿Ok? No el Barça, es un sistema metodológico. Que Mascherano haya utilizado el juego de posiciones porque él se crió, él se empapó de esta matriz de opinión. ¿Qué quiere decir el juego de posición? Cuando tú vas a practicar o practicas fútbol, tú desarrollas un sistema de juego que es la base de decir cómo te vas a posicionar tú cuando sales a jugar. En el momento en el que tú te paras, si todo el mundo está parado y nadie se mueve, chévere, estamos en un sistema. Tú lo pones en una pizarra y de la pizarra ganamos los partidos todos los entrenadores. Cuando la pelota se mueve, ¿ok? Ya todas esas piezas se empiezan a mover.
Si tu juego de posición es correcto, eso te permite generar juegos de posesión. Es decir, para que tú puedas tener la pelota, te tienes que posicionar correctamente. Si tú no entiendes los conceptos básicos de la posición o tú no estableces unas primicias, por ejemplo, cómo superar la línea de presión, que la gente dice, el tercer hombre, ¿cómo llegas al tercer hombre? Oye, hay que tener la pelota, ¿cómo tienes la pelota? ¿Cómo hago yo para tener la pelota? Yo necesito posicionarme correctamente para generar alternativas al poseedor del balón que me permitan no perderlo. Y cuando lo pierdo, recuperarlo lo antes posible. Eso es juego de posición. El juego de posición te permite generar otras matices. Para mí es la base del deporte. En cualquier disciplina, fútbol, baloncesto, el juego de posición. Me alegra mucho que me hayas hecho esta pregunta porque me demuestra que tienes conocimiento con algo. Me encantaría que yo fuera entrenador y tú seas un periodista que me viene a hacer esta pregunta, por ejemplo. Está bien, ajá. Claro, profe, saber manejar el espacio para progresar. Gracias por responder, te dice Gabriel. Ya, por ahora no hay más preguntas en el chat. Bueno, pues bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, Carlota, de lo que supone una persona que te va a hacer una pregunta instruida, una pregunta con background, con algo, a una persona que te diga, mira, es que Mascherano vino del Barça y si no hay jugadores que saltan el estilo, no, si quieres jugar en la selección argentina te tienes que adaptar a esto. Y tienes que entender, porque esto es una cosa de entender, de enseñar cómo es el juego de posición, más nada. Esto no Claro, tiene más, esto no tiene muchas cosas complicadas. chévere. Y Bueno, por mi parte, Carlota, pues yo creo que, bueno, espero que haya sido un poco global, que si tienen alguna duda, pues que interactúen conmigo, que vean qué claro, cosas les mira, interesan. Juan José te quiere preguntar. Puedes activar tu micrófono, Juan José. Todos pueden preguntar lo que quieran. Buenos días, profe. Con la alfombra. Profesor, eh, buenos días, profesor Renato, ¿cómo está? Hola, buenos días, un placer. Este, bueno, mi pregunta va dirigido a lo que es el enfoque del periodismo deportivo, este, cuando uno saca la noticia, cuando uno, eh, bueno, o sea, tú ves el partido y lo que dice el diario es que, bueno, haz el análisis de este partido como todos los periódicos lo hacen. Pero yo creo que la pregunta más, o sea, va dirigida a que el periodista puede tener la libertad de poder escribir algo que sea atractivo y que pueda generar dinero. En este caso, que algo va más allá. Por ejemplo, ¿qué significa qué significó la victoria? ¿Por qué fue tan importante? Lo digo por el tema de mi experiencia, porque yo tuve que entrevistar a la selección de la UCAP sub-20 y entonces me comentaron porque fueron campeones y una de las cosas más importantes que me llamó mucho la atención es que o sea, el entrenador o sea, el equipo tuvo demasiados problemas para poder o sea, progresar en el fútbol, pues, y ser el equipo que ahorita ahorita es representante, o sea, ahorita del campeonato universitario. Entonces, mi pregunta va a eso, que el periodista, además de, bueno, de cumplir una tarea, puede hacer algo más allá que pueda hacerle, o sea, ser atractivo y pueda generar más audiencia y más atención al público. O sea, Claro, mira, Juan, te lo expliqué antes. Tu opinión es influyente. El análisis de un partido, bueno, a ver, tienes que conocer del medio, ¿no? Y si es del fútbol, pues del fútbol, si no, tienes que conocer porque si no dices disparates. Pero tu opinión, al final tú haces un análisis, pero al final tú tienes que emitir una opinión. Esa opinión tuya es influyente, le llega a la gente y tienes una capacidad de poder influir en muchas cosas. Entonces, por eso les explicaba que al final hay una información, hay un análisis de la información y después hay una opinión particular. Te dicen a ti, oye, analiza el partido tal. Bueno, pues chévere. ¿Cómo tú analizas el partido? ¿Vas a ejercer liderazgo? Bueno, tienes que tener unas premisas para poder analizar el partido. Lo que te explicaba antes, tú tienes que tener una dirección, cómo lo voy a analizar. Oye, voy a proteger al equipo, porque es el equipo de tu universidad. Pues mira, voy a proteger al equipo, que no lo voy a poner,
no lo voy a dejar en evidencia, y después tienes que tener un orden de ideas, cómo lo analizas. Si tú ejerces esto, al final te sale correcto, ¿no? Y tener conocimiento de la materia. Si eres un especialista en golf y vas a analizar un partido de fútbol, pues vamos, si yo tengo que analizar un partido de golf, yo no voy a fracasar. Y con respecto hay algo que me llamó la atención, me dice, mira, el equipo tuvo problemas, ¿no? Para poder llegar a donde estuvo. Yo te diría a ti, ¿cuáles fueron los problemas? ¿Cómo los solucionaron? Y eso le da mérito al equipo o le da mérito a tu noticia y le da mérito al equipo para decir, mira, tuvieron estos problemas, los solucionaron de esta manera y consiguieron esto. Te da a ti capacidad, tú estás transmitiendo una información, te da seguridad, te da background, te da espalda y al equipo lo pone en su sitio. Sí, exactamente, porque cuando uno, o sea, los entrenadores a mí me comentaron, pues, bueno, haz este reportaje sobre el fútbol masculino. Entonces, yo, bueno, escuchando al entrenador, o sea, yo fui a la fuente primeramente, o sea, haciendo unas preguntas. Y él lo que me comentó, bueno, tuvimos o sea, por ejemplo, el entrenador mm, se le murió su papá. En los primeros días no pudo, o sea, no pudo entrenar como él quiso. Exacto. La universidad en el fútbol estaba parado hace más de un año. Y lo que ellos hicieron fue como que reinventar, o sea, tenían el objetivo de hacer un equipo profesional, pues de hacer un club serio de poder ganar títulos. En este caso, uno de los primeros títulos que ganaron fue la Copa del torneo, el torneo universitario del 2018, que ellos ganaron todos los partidos y me lo comentó el entrenador. Y eso fue el motivo, o sea, fue como que el trabajo de hace varios tiempos, o sea, de hace muchos años, pues, y bueno, o sea, a pesar de esos problemas, como, o sea, de la muerte de su papá, de los paros que han tenido que vivir, y también de la renuncia de los entrenadores pasados, bueno, ahí uno ve como que el trabajo y el esfuerzo, además de cómo se conecta el equipo, porque, o sea, cada uno son de diferentes escuelas y lo que me comentaba el entrenador es que se comportaba más que un equipo, como una familia. O sea, porque todos estaban Buenísimo. relacionados. Fíjate que lo que estás haciendo es generar, tú tienes una información, pues, la estás manejando tú, y ahora tú de eso, ¿qué te recomiendo yo? Saca una opinión. Oye, ¿cuál es tu opinión con respecto a todo eso? ¿Cómo influyó en la universidad? ¿Cómo influye en el carácter de tal? ¿Cómo influye en el prestigio que da la universidad? Etcétera. Tú tienes que emitir una opinión con respecto a qué es lo que tuviste. Porque si lo dejas en un simple análisis, al final el análisis lo hace mucha gente. Lo que repercute es tu opinión con respecto a esa información. Te hablo desde el punto de vista mío como entrenador y como docente, y como al final tu opinión pesa mucho. Porque el análisis, bueno, sí, el análisis también, ¿no? Porque tú haces un análisis de algo que todo el mundo ve, pero la opinión es tuya, no es de todo el mundo. Entonces, me parece chéverísimo lo que me estás contando, me parece que es muy interesante. Y bueno, y ahí tienes mi aspecto psicológicos, el entrenador se le murió el familiar, te lo expliqué antes, eso afecta, son análisis de cosas externas que afectan al rendimiento del equipo, el rendimiento es igual a dinero, pues cómo lo solucionaron ellos, cuál fue tú puedes hacer hasta una historia, tu opinión puede ser hasta una historia de lo que ocurre, y eso te va a dar a ti, cuando a ti te vean esos jugadores del fútbol, te vea ese entrenador, o te vea el ente que maneja de la universidad, ¿qué van a ver de ti? Una referencia, van a ver un líder, van a ver una persona que sabe lo que escribe, ¿correcto? Entonces, eso me parece que es súper interesante para que, oye, puedas empezar a ejercer periodismo de verdad. Sí, una cosa, profe, disculpe que se interrumpa, sí, o sea, o sea, o sea, porque me lo dijo mi entrenador, es bueno, o sea, mi asesor, bueno, haz este tipo de reportaje sobre el fútbol de la universidad, pero ahorita estamos en pandemia y no vamos a hacer o sea, reportaje de todo, sino algo en específico. Yo me enfoqué en algo específico y es que, oye, ¿cómo ganaron este torneo? O sea, porque me pareció muy interesante que
ajá, ¿cómo ganaron este torneo? Y bueno, hubo una historia detrás, como te dije anteriormente, y oye, a partir de ahí yo generé mi propio reportaje y cuando me lo revisaron me dijeron, oye, está bastante bien porque no, o sea, lo buscaste la vuelta, pues ese es el deber del periodista, que más allá de repetir, de hacer un análisis y ya, sino ir más allá, de buscar otra, o sea, que genere más, tu artículo sea más atractivo y que gane más audiencia para el diario que estás trabajando o para al club que estás trabajando. Ujú. No, no, me parece buenísimo. Al final es influyente, estamos hablando el mismo idioma y me parece que es chévere que lo hagas así. Yo, si fuera el entrenador de ese equipo, pues me sentiría muy orgulloso de que alguien se dignara a evaluar la historia, a ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo los jugadores vienen a entrenar. Mira, nota que son gente que le está echando, le está poniendo un camión porque no tenemos medios, llegan para acá, tenemos material deportivo, no tenemos material deportivo, qué instalaciones usamos, no tenemos instalaciones, qué trabajamos, qué no trabajamos, cómo nos ha ido. O sea, cuando tú haces tu estudio de todo y tú al final emites esto, pues por supuesto que hay un reportaje que es digno de un periodista de categoría. Pues te felicito y a seguir. Renato, tengo 3 preguntas en fila. La primera es de María Alexandra. María Alex. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María Alexandra. Renato, más allá de la confianza que se le tiene a los jugadores, ¿cómo saber si un juego está amañado para no caer en los rumores que ya tú mismo comentaste de los periodistas? Mira, a ver, a ver cómo te voy a explicar. ¿Tú cuántos años tienes? Perdona la pregunta. 22. Ay, ya se lo puedes preguntar, a mí no. Ok, tú tienes un grupo de amigos, ¿verdad? Sí. Ok, tus amigos tienen un tipo de conducta concreto. ¿Tú conoces la conducta de tus amigos o no la Sí, conoces? sí, Ok. sí. ¿Tú sabes cuando un amigo tuyo está bravo y no te lo dice? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Puede ser por los gestos o por cualquier actitud que tenga. Ya está. Ya sabes cómo lo conoce un entrenador. Ok. Porque lo ves. Al final se siente, se palpa. Que yo te describa cómo es. No, tienes que estar dentro. Es eso. Un equipo es una familia, es un grupo de amigos. Cuando tú consigues entablar esta simbiosis, esta relación con tu equipo, porque tú tienes que manejar el vestuario, tú te das cuenta. Porque casi siempre te traicionan los que tú menos piensas que te van a traicionar o con los que tú más confianza tienes. Y llega, entonces cuando ese jugador no te ve a la cara, mira para abajo, duda en cosas que no duda nunca, titubea al hablar, se esconde, ya sabes que hay algo de gato encerrado. No tiene por qué ser eso, ¿no? Pero ahí hay un Claro, gato claro. encerrado, o sea, no tiene por qué ser una mente, pero ahí hay un gato encerrado que tú sabes que tienes que buscar. ¿Cómo? Bueno, pues ahí después tienes que poner tu trampa, tienes que buscar la forma de saber qué es lo que pasa, o simplemente lo agarras, lo sientas en una silla y dices, mira, ven acá, ¿qué estás haciendo y qué te pasa? Y hay veces que el jugador te lo dice, te dice, mire, profesor, estoy muy mal económicamente, me están ofreciendo dinero por dejarme perder, ¿te pasa? ¿Te pasa? Y esto ocurre. Es más un mundo del entrenador, ¿no? Que diga el periodista lo va a conseguir, te mentiría, porque al final es complicado porque no estás dentro de ese vestuario, ¿ok? Pero es lo que te dije, es un tema de que tú conoces cuando tu amigo está bravo contigo y no te habla, por lo que sea, y tú le preguntas qué te pasa y al final te lo puede decir o no, pero hay algo que está mal. Claro. Gracias. De nada. Listo. Ahora viene Leo. Leonardo Ojeda. Ah, buenos días, Renato. Hola, buenos días. Quería preguntar más que todo con respecto al área de la psicología en el fútbol, como mencionaste al principio, dos casos puntuales. Cuando Ousmane Dembélé llegó al Barcelona, casi que desde el primer mes de haber llegado, sufrió una lesión fuerte que lo tuvo 4 o 5 meses alejado de las canchas, partido oficial, y mucho se comentó que lo que influyó en su lesión fue un tema de estrés, o sea, como que el chamo se sintió muy presionado o quizás como muy, sí, como con mucha presión por haber llegado al Barcelona, por intentar llenar el puesto que dejó Neymar y toda la cosa, y leí yo, no sé si sea del todo cierto, y
la pregunta ahí era si es así que esos niveles emocionales de estrés o esas cosas influyen en el rendimiento físico del futbolista, más allá de que corra o no corra en un partido, de que si vaya a buscar un balón hasta el fondo de la línea. Y la otra pregunta que también va con respecto a eso es lo que pasó recientemente con Cavani, que él estuvo sancionado 3 partidos por la Federación Inglesa con respecto a la publicación que él hizo en Instagram, que él le dijo negrito a un amigo de él de toda la vida, y entonces eso lo tomaron en Inglaterra como un acto de racismo, y bueno, lo sancionaron por eso, y no sé, al menos yo quizás se me vaya un poco los colores porque yo también soy uruguayo, y siento que eso fue quizás saber un poco sobre la cultura, que es un poco normal. Bueno, es toda una polémica ahí. A nivel de esa psicología, o sea, cómo tomar en cuenta al menos la cultura de Edison Cavani, si eso es aceptable o no es aceptable, si es un tema de entender la cultura o no. Y lo de Dembélé, si ese tema de estrés, de problemas emocionales, puede influir así a nivel de que el muchacho se lesione o sea más propenso a lesiones por eso. Mira, buenas preguntas. Te voy a responder primero la de Dembélé y después repetimos la de Cavani porque he estado anotando cosas para poderte responder. Mira, cuando tú llegas a una institución grande, ¿ok? Tú lo primero que tienes es que a ti te exigen, ¿ok? Tú tienes una responsabilidad. Esa responsabilidad, lo expliqué antes, se traduce en dinero y en ganar, ¿ok? El Barça no puede fallar contratando a una persona de 180 millones de euros. No puede, no debe. Porque esa noticia de la contratación de Dembélé genera, eso te genera unas consecuencias, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaron? Los periodistas preguntan, informan, ta, 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 ta. Cuando llega un futbolista de estas características a un club de la magnitud de, llámalo Barça, Madrid, yo te diría que, es que yo inclusive te diría que Barça y Madrid, porque si tú me hablas de Boca Juniors, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester City, la repercusión mediática que le dan a estos equipos es mucho menor que la que tiene el Barça y el Madrid, es muchísimo menor. Por tanto, la responsabilidad de cualquier jugador que está en estos clubes y ficha por el Barça o por el Madrid es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Esa responsabilidad tú tienes que saber manejarla para transmitirla en el campo. Si tú eres un jugador joven que tienes poco recorrido y de repente llegas a una ciudad que tiene, llegas al Camp Nou, llegas a una ciudad donde todo el mundo lo que hace es hablar de fútbol y tú tienes que asumir la responsabilidad de ser una persona que va a sustituir a una exfutbolista que ha sido una eminencia en el Barça, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo que te genera eso? Te genera inseguridad. ¿Por qué? Porque tienes miedo a fallar. Y ese miedo a fallar y esa inseguridad te genera que tú a lo mejor no estires la pierna como debes, que tú a lo mejor cuando vayas a chutar no encojas un poco la pierna, te puede generar miedo. Y el miedo lo puedes traducir como estrés mental, ¿ok? Y que eso te afecte en una lesión, yo particularmente creo que no, y yo te lo puedo mostrar con hechos que eso no es así. Lo que ocurre que tú antes de fichar a un futbolista tienes que estudiar su pasado, tú tienes que estudiar cómo funciona, cuáles son sus vicios ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Normalmente el Barça oculta esta información a la prensa y para la prensa conseguirla es muy difícil. Pero si tú estudias un poco la historia de Dembélé, te das cuenta que es una persona que en teoría, o lo que dicen, es poco profesional. Yo me tengo que seguir por lo que dice la prensa. Al final ustedes son lo que te dije, ustedes son el medio, el que transmite, el que magnifica la información. El hecho de que tú seas un futbolista poco profesional y que no cumplas con los parámetros que necesitas para el fútbol de élite, sí te puede llevar a una lesión muscular. O sea, el estrés no te lleva a una lesión muscular, eso es falso. El estrés te lleva a transmitir inseguridad. Y si tú tienes inseguridad, puedes entrenar con desgana porque las cosas no te salen bien, puedes decir, tú no estás cumpliendo con los objetivos y al final, si tú no entrenas bien, tú no adaptas tu organismo a realizar un trabajo, se te va a partir un músculo, ¿ok? Es normal, tu músculo, tú tienes que adaptarlo a realizar un trabajo, eso es el entrenamiento, es una adaptación. Entonces yo creo que más el tema de Dembélé es un tema
de su fisiología, es un tema de su forma de vivir, y de hecho desde la llegada de Koeman, yo creo, o tengo entendido que a él le pusieron un entrenador personal, le pusieron una persona que lo vigila un poco las 24 horas, y fíjate que el tema de lesiones ha variado. Y aparte de eso, pues tú tienes técnicas, perdón, para conseguir que el futbolista se sienta más seguro. Por ejemplo, un futbolista que no mete gol porque la pelota no le entra, oye, pues tú lo pones a chutar con la portería vacía. Entonces va a decir, oye, qué fastidio, no, chuta y métela. Cuando mete una, dos, tres, la sensación de meter gol te genera como un cosquillo en la espalda de que, bueno, ya la estoy empezando a meter, ¿sabes? Ya meto gol, ya tal. Pero que eso lleve a lesión, no. Llámalo estrés, tampoco lo llamo estrés, yo lo llamo inseguridad y lo llamo miedo, porque el estrés te lo genera otro tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, sí es un tema de responsabilidad. Con respecto al tema de Cavani, a ver, el problema del racismo, ustedes como periodista, o sea, el problema del racismo ahora es no sé, es como el COVID. Ahora todo el mundo habla del COVID y del racismo. A ver, no todo el mundo es racista, no todas las expresiones son racistas. No es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Yo creo que vivimos en un mundo globalizado donde nos interrelacionamos diferentes culturas cada rato. Es decir, en Inglaterra viven uruguayos, en Uruguay viven marroquíes, en Marruecos viven indios, y en Venezuela viven, no sé, venezolanos y brasileños, ¿ok? Si yo no soy capaz de conocer la cultura y la forma de vida o las expresiones que tienen otro tipo de sociedades, evidentemente yo voy a tomar una expresión de esa sociedad como un insulto, porque la cultura inglesa, para los ingleses, oye, pues resulta que decir, no sé, a ver, una expresión española, que son muy groseros al hablar, oye, pues puede ser terrible, pero a ver, tú estás en un mundo global, tú como periodista o como persona, tú conoces y tú entiendes que para ellos eso no es una expresión racista. Con explicarlo es suficiente. Ahora, si quieres hacer un dogma de fe, porque le digo, oye, negrito, ven acá, yo a mi esposa le digo, negra, ¿cómo estás? Si me ven en Uruguay, a lo mejor me dice, mira, este es racista porque la esposa le dice negra. Pues bueno, yo creo que es un tema de socializarse, de abrir el mundo, de entenderlo, y que ahí los periodistas deben hacer hincapié en explicar cómo funciona la cultura en Uruguay y en inclusive llevar la contraria a toda esta gente que quiere oye, mitificar el tema del racismo, como que ahora cualquier expresión es racista. Oye, que no, que hay veces que uno no lo hace por mal, sino porque es tu forma de hablar, y ya está, ¿no? Entonces tenemos que socializarnos y globalizarnos en el mundo donde vivimos. No podemos estar todo el día emitiendo juicios de opinión por algo que dice la gente, ¿no? No sé si contesté tu respuesta completa. No, totalmente. Muchas gracias. Nada. Listo. Ahora le toca el turno a Alejandro Martínez Campos. Ale. Buenos días, Renato. Hola, buenos Placer. días. Igualmente. Mi pregunta va dirigida a ¿qué entrenadores del fútbol venezolano actual piensas que tienen mejor idea de juego? ¿Con cuáles te sientes identificado más? ¿Cuáles te parecen que pueden ser los que traigan mejores resultados? Y muchas gracias de antemano por la respuesta. Ok, con cuáles entrenadores yo me siento más identificado? Mira, el problema que tiene el fútbol venezolano es que carece de identidad, ¿ok? Si hay algo que a mí me caracteriza es que yo soy de ideas muy concretas y muy fijas. Yo creo que el estilo es innegociable. ¿Qué pasa en Venezuela? Y es común en la sociedad venezolana. Nosotros somos muy camaleónicos por nuestra circunstancia de vida. O sea, nos tenemos que adaptar a 1000 historias. Se fue la luz, se fue el agua, llegó la luz, Coca-Cola sin azúcar. Te pongo ejemplos, ¿no? Bueno, pues en el fútbol, es decir, aquí todos los entrenadores se adaptan a cada partido es un mundo. Entonces, cuando yo veo un equipo, nunca lo veo igual. Yo no sé a qué juegan los equipos en Venezuela porque cada uno juega de una manera y cada partido lo cambian. Es decir, no tienen un patrón definido. Personalmente no me identificaría con ninguno, pero como personalmente los conozco y sé cómo son como personas, yo me identifico con ellos. A nivel de juego, como patrón, me parece que el seleccionador es la mejor opción que podía tener Venezuela. Es un entrenador europeo que conoce
el fútbol, que lo maneja de otra forma. No es fácil cuando un futbolista europeo que viene de ganar 4, 5, 7 millones de euros viene para acá y tiene que compartir camerino con un chamo que gana, no sé, $5.000 mensuales. Es decir, que con lo que aquel se gasta en celulares, este tiene que darle de comer a su familia. No es fácil manejar eso, ¿no? Y creo que Peseiro es una persona muy apta para este trabajo. Pero bueno, para responderte con nombres, que al final a los periodistas les gusta saber nombres, pues Richard Páez es una persona con la que me identifico mucho. Te diría que Moore, el entrenador que está en Metropolitanos, Dani de Oliveira, me identifico mucho con él. Pues bueno, son gente con las que me identifico porque los conozco, porque tengo relación con ellos. Pero que te diga que me identifico con su forma de juego, te miento, porque es que cambian cada partido. Tú ves mis equipos y mis equipos siempre jugamos igual. Yo no cambio. Yo intento adaptar mi equipo a una forma de jugar y que se adapte al contrario. En Venezuela no es común. En Venezuela la gente tiende mucho a cambiar. Mira, vamos a jugar al Zulia, entonces vamos a jugar para, no sé, para Puerto Ordaz. Y el rival que otro, y yo no, yo me centro en lo que hago yo, y cuando genero automatismos en mi equipo, pues bueno, el rival tiene que readaptarse un poco a mí, ¿no? Y siempre tú pues tienes el rabillo puesto ahí en alguna cosa, pero te digo eso, creo que el país da para eso, para situaciones camaleónicas donde cada día subsistimos ante una cosa y nos vamos adaptando, y el fútbol no se aísla de esta situación. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Juan José puso en el chat, gracias Negrito, supongo que se refiere a la pregunta del racismo que te hizo Leo. Nos queda un ratico, nos quedan unos 20 minutos, Renato, antes de terminar la clase. ¿Tú alguna pregunta, Carlota? Algo que no, yo creo, la verdad es que me da curiosidad porque hablas del campeonato acá y conoces bien el campeonato, por ejemplo, en España, que además estuviste ahí, trabajaste, lo viviste. O sea, no es que lo conoces porque te contaron, sino porque estuviste adentro. Y supongo que hay diferencias evidentes, ¿no? O sea, es evidente cuál diferencia hay entre un campeonato y otro, pero me gustaría a mí que le hablaras a los chamos, bueno, y a mí también, para conocer la experiencia en ambos mundos, que insisto, sé que hay diferencias abismales, pero igual, Mira, ¿qué nos puedes contar de eso? Yo creo que lo más importante o lo que más llama la atención es la profesionalización del deporte en un sitio y en el otro. Es decir, en España, yo te diría en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, tú intentas profesionalizar, bueno, en Argentina y Brasil no, te miento, ¿no? Porque ahí es otro mundo también. Pero en Europa se profesionaliza el deporte, es decir, tú no existe, no hay forma de que tú veas un futbolista, estamos hablando de deporte profesional, siempre, exacto, de que tú veas un futbolista que tarde 2 horas en llegar a entrenar al sitio, no existe, no hay forma. O sea, no, eso es inconcebible. No hay forma de que tú entres a un camerino y huela a orine. No existe. O sea, no pasa. O no hay agua caliente. O que tú termines un juego y entonces resulta que se fue el agua y se fue la luz y no te puedes bañar. O que tú llegues a un partido y entonces tengas a un poco de santeros haciéndote brujería en un campo. No existe. O sea, ¿sabes? Son cosas que no. Entonces, cuando yo llegué a Venezuela, me intenté adaptar mucho al fútbol venezolano y yo creo que me logré adaptar, porque al final lo que hice fue ignorar este tipo de cosas y intentar conseguir mis objetivos. A nivel de periodista y a nivel de prensa, creo que en España la prensa llega solamente al fútbol de élite, y eso me parece que es un error. Yo creo que el periodismo deportivo, y es una cosa que les quiero promover y me parece que sería súper interesante, lo llevaran al fútbol amateur. Es decir, ustedes no se imaginan cuántos niños y cuántos adolescentes practican fútbol, practican deporte, y no son atendidos por nadie. Y tú no sabes la sensación que genera que a un niño le pongan un micrófono y le pregunten qué sentiste del partido y le hagan una rueda de prensa. No se lo imaginan. Es la cosa más, yo te diría la más, no sé, lo que más te llena, la importancia porque el periodista al final le da importancia al jugador. Cuando te pone un micrófono en la cara y tú sabes que vas a hablar y que te va a preguntar y qué voy a decir y que eso va a salir en un radio o va a salir en un video. Yo
como universidad y lo he intentado manejar y no he podido hacerlo por falta de tiempo. Yo haría un proyecto de periodismo deportivo en fútbol en categorías menores. Un canal donde un papá pueda decir, a ver, quiero ver el partido del rival de mi equipo, porque resulta que La Salle jugó contra Agustinos y resulta que yo estaba en la Academia Washington contra el Cumbres y yo empaté a 1, pero aquel partido cómo va y tengo que meterme a ver y resulta que el partido tengo las imágenes, tengo los goles, tengo un reportaje. ¿Dónde se hace eso? Eso no se hace en ninguna parte. Y eso forma parte del periodismo, porque solamente damos el periodismo a el jugador profesional que tiene un rendimiento, pero cuando hablamos de dinero, ya ves que no funciona o no genera dinero, que tú, por ejemplo, puedas tener derechos de imagen de toda la Liga de Fútbol Colegial venezolana, que grabe los partidos, que los vendas, que los emitas, que hagas fotos, que hagas un álbum de jugadores, de niños. Ya va, eso es dinero y el periodismo abarca esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son temas que nadie toca, nadie los ve, y yo que me dedico a la docencia y me dedico al fútbol profesional y ejerzo de ingeniero, yo también hago de todo para poder subsistir, creo que es un tema que falta y que se los propongo a ustedes, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero los propongo porque me parece interesantísimo que manejen un proyecto de periodismo deportivo infantil. Es decir, oye, ¿cómo le preguntas a un niño? ¿Qué le preguntas a un niño? Porque ahí no vas a encontrarte temas de compra y venta de partidos, de estrés porque no sé qué. No, ahí hay otras inquietudes. Oye, sería interesante que un periodista analice qué inquietudes tiene un niño que a lo mejor llega después a ser futbolista profesional. Mira, yo lo entrevistaba cuando era un niño y ahora llegó a la élite. Tiene las mismas inquietudes, de dónde vino, cómo jugaba. Pues no lo sé. Pero creo que la mayor diferencia está ahí, Carlota, que la profesionalización del deporte de un sitio al otro es brutal. Y luego el tema de conocimiento, ¿no? A nivel de entrenadores, a ver, en Venezuela tenemos una carencia en cuanto a la capacidad para que los entrenadores se formen. O sea, aquí estamos muy limitados, o están muy limitados para formarse. Y la gente piensa que con hacer un cursito de 3 meses son entrenadores y casi siempre trabajas de forma empírica. A mí me hacían esto y como me hacían esto, yo hago esto. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que al final tienes que instruirte, tienes que formarte, tienes que aprender, tienes que vivir, tienes que no sé, cumplir unos parámetros tanto para el deportista como para el periodista. Es que estoy hablando de cosas que son inseparables. O sea, el deportista vive con el periodista. Y bueno, creo que eso es un problema que tenemos aquí en Venezuela. Por eso no somos a día de hoy ejemplo para muchos. Sin embargo, el fútbol venezolano ha dado un cambio importante porque tenemos un gran número de fichas. Cuando hablo de fichas es de jugadores, de personas que practican el deporte. Y si te das cuenta, hoy exportamos muchos futbolistas. Venezuela hoy tiene muchos futbolistas regados por el mundo y eso ha hecho que nosotros como país seamos más trascendentes en el fútbol que hace 10 años, ¿no? Yo creo que pues, porque simplemente ahora el béisbol ha pasado a un segundo plano, ahora por cada cancha de béisbol tú ves 5 canchas de fútbol entonces, bueno, el fútbol al final no deja de ser la industria deportiva más grande del mundo y cada día lo practica más gente y Venezuela no es diferente al resto, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que es eso, sobre todo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Nos quedan 15 minutos, Renato, para terminar. Aquí hay un Bueno, nuevo es importante comentario. también. Ya. Juan Ajá. José dice, eso lo comentó el entrenador portugués José Peseiro. A Venezuela le falta más formación de entrenadores. Bueno, podría ser un proyecto hacer institucionalizar esa formación de entrenadores. Lo que ocurre, Carlota, es que el mundo del fútbol tiene un gobierno paralelo. Es decir, sería buenísimo que la Universidad Católica creara la escuela de entrenadores, por ejemplo, ¿no? Y que, oye, para formarte como entrenador, tú tienes que pasar por la universidad. Yo lo tuve que hacer. Yo para ser entrenador estudié 12 años, más que para ser ingeniero. O sea, para tener todas las titulaciones que tengo. Me gusta. Hay gente que con 4 años termina el ciclo básico y termina siendo entrenador y pueden ser mucho mejores entrenadores que yo. O sea, el hecho de que tú estudies no te da la seguridad de que vas a ser un gran entrenador, porque no es cierto. Pero a mí me gusta estudiar porque creo que me permite, estudiar al final te permite saber qué libro tengo que elegir para solucionar un problema, ¿no? Yo siempre digo esto, yo salgo de la universidad
y yo digo, ok, cuando tengo un problema, ahora sé qué libro voy a buscar para solucionarlo. Porque al final la vida la universidad de la vida es la que te enseña, pues mira, todo lo que aprendiste, cómo lo puedo llevar a la práctica. Pero el fútbol está regido de manera paralela, o sea, se rige por una legislación muy particular y el comité de entrenadores de Venezuela no te va a permitir que tú des clase, la dan ellos. O sea, la escuela de entrenadores son los que dan clase y los que te otorgan el título de entrenador, que en Venezuela hoy en día lo compran. En Venezuela se paga, tú pagas $30 y te lo entregan sin ir a clase. Entonces, a ver, la gente va a decir, Renato, estás dando una premisa, es la verdad. O sea, yo no estoy diciendo una mentira, eso es verdad. Que después me digan, demuéstralo, no lo puedes demostrar, porque si yo tengo el título y te hago las acreditaciones, ¿cómo demuestro esto? Me vas a decir, Renato, ¿te vas a meter en un problema? No, yo te digo que eso ocurre. Que pueda ser trascendente o no, ellos saben que es verdad. Y la gente sabe que lo que yo digo es cierto. O sea, entonces ahí estoy generando información. Como periodista dirán, wow, ¿qué me está diciendo Renato? ¿Cómo llevas esa información? Hay gente que no, hay gente que estudia, hay gente que va a hacer sus exámenes, hay gente muy responsable, el señor Mayora es muy responsable, creo que es el presidente del Colegio de Entrenadores, un señor que además tiene conocimientos, que estudia en España, pero no todo lo maneja él. Es decir, vivimos en un país donde cada día hay más gente con más necesidades, la necesidad te lleva a hacer cosas, entonces el colegio de entrenadores funciona como funciona. De hecho, bueno, pues es lo que hay, o sea, no te estoy diciendo que sea malo o bueno, falta medios para formar entrenadores, ya está. El pensum de estudios es muy básico, cuando un entrenador venezolano tiene que salir, habiendo estudiado lo que aprende aquí en la escuela de entrenadores, tiene que salir al mundo a dar una conferencia, pues hermano, yo para estudiar, Carlota, yo tuve que ver medicina deportiva, psicología deportiva, táctica, metodología, reglas de juego. Bueno, yo tuve que ver 14 asignaturas y te tienes que estudiar las asignaturas y tienes que entenderlo. Yo tengo que ver preparación física, eso forma parte del pensum. En Venezuela no está ese pensum, o si está yo no lo conozco, a lo mejor yo estoy hablando de algo que no lo conozco y que se da de la noche a la mañana, que pasó. Entonces, bueno, sí habría que intentar hacer una escuela paralela. España lo hizo. En España está la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, que la maneja la Federación Española de Fútbol, en este caso la maneja la Federación Venezolana de Fútbol, aquí, pero España que le dijo al Ministerio de Educación, oye, yo quiero que tú saques un ciclo formativo superior de 3 años que sea homologable para el carnet de entrenador. Y el gobierno de España se sentó con la Federación Española, que la federación es un ente privado, y le dijo, mira, mis títulos de técnicos superiores deportivos, en especialidad fútbol, van a servir para que tú puedas entrenar en España en la máxima categoría. Y no le quedó otro remedio que aceptarlo. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que la Escuela de Entrenadores tiene una competencia porque el Ministerio de Educación sacó paralelo donde tú puedes estudiar la licenciatura o la carrera de entrenador de fútbol, de baloncesto, de hockey, de lo que quieras, y ahora le toca, ahora que es potestad del que te contrata, decidir o ver, oye, ¿qué gente viene más preparada? ¿La que sale de esta escuela o la que sale de esta? Entonces ahora a la escuela de entrenadores le pusieron una tranca para ver cómo yo consigo, bueno, pues equiparar el entrenador de la escuela de entrenadores al que va a ir a la universidad. En Venezuela, ojalá y se pudiera hacer. ¿Qué necesitas? Que el Ministerio de Educación te otorgue a ti la potestad de poder dar esa materia y que la Federación Venezolana de Fútbol reconozca tu título para poder entrenar en Venezuela. Si después de que tú haces eso, ya logras que te le reconozca Conmebol, ya es la leche. Porque entonces ya no solamente entrenas en Venezuela, puedes entrenar en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y de ahí, pues bueno, a la UEFA, que ya en la UEFA pues tienes que homologar y cumplir una serie de parámetros. Pero el proceso es ese. Yo creo que hay muchos cursitos muy básicos y que la gente simplemente por necesidad, si tú analizas el mundo de los entrenadores en Venezuela, ¿cuántas personas pueden vivir o dedicarse o formar una familia siendo entrenador de fútbol o de béisbol? Es tan pequeñito el número de gente porque es una profesión mal pagada, es una profesión que te miran de forma denigrante, es una formación donde te ven y, ay, mira, ¿qué es él? Ah, es entrenador. Imagínate, es entrenador de fútbol. No, o sea, eso no es así. Un entrenador de fútbol al final es el guía de tu chamo, ¿no? Durante 2 horas al día. Tiene que tener educación, tiene que tener pedagogía, tiene que tener conocimientos. Y esto ocurre en muchas partes. Y bueno, yo creo que eso, pues bueno, habría que estudiarlo y habría que evaluarlo. No sé cómo funcionará aquí el Ministerio de Educación, la verdad es que no lo sé.
Bueno, habría que ver cómo funciona y si es que funciona. Eso es lo más importante, si es que funciona. Mira, bueno, ya estamos por terminar. Mientras los chicos prenden su cámara, se fueron algunos, supongo que tienen clase ahora a las 9, pero para tomarnos la foto de siempre, mientras prenden sus cámaras, un mensaje final de esta Bueno, charla tan increíble. mi mensaje es que de verdad que intenten ejercer el periodismo de la manera más pura posible. Que sean ellos, que se formen para que puedan emitir juicios de opinión veraces, reales, que tengan empatía, que se lleven bien con su entorno, porque eso te va a generar noticias, te va a generar fluidez a la hora de conseguir lo que tú quieres, y sobre todo que sean buena gente. Si tú eres buena persona y eres buena gente, al final quieres ejercer tu profesión y eres buena persona, eres buena gente, todo es más fácil. Es así, es así. Bueno, y Ariadna, y Manuel, y Alejandro, Joangeli me va a decir, estoy en pijama. Prenden sus cámaras, miren qué guapo es lo que se están viendo ahí. Luis, no reconocía tu foto de perfil, la cambiaste. Ahora que la aprendiste, claro, sí, es Luis. Bueno, vamos a tomar la foto. Sonrisa. Ay, no, salí hablando aquí. Ya va. Ahora sí. Renato, gracias. Gracias, Mil gracias, gracias. gracias. Insisto, por el entusiasmo, por el cariño, por acompañarnos, por tus palabras. Creo que en 2 horas aprendimos un montón de cosas increíbles sobre bueno, cómo debemos manejarnos en el mundo del periodismo deportivo desde el otro lado, es decir, del lado de los deportistas, del entrenador, ellos cómo nos ven y qué esperan de nosotros. Eso creo que fue, entre todas las cosas maravillosas que nos contaste, increíble, ¿verdad? 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, de verdad, cuando Y me necesiten, ya saben que estoy a la orden para lo que quieran, así que bueno, pues aquí estoy, lo que necesiten. Carlota, tú tienes mi teléfono, mi número, se lo puedo hacer llegar a cualquier. bueno, y te voy a volver a llamar, porque aquí seguimos trabajando con los chamos y por supuesto que estoy segura que pronto vamos a volver a conversar de cosas interesantes. Me pregunta Gabriel, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Profe Carlota Fuenmayor se llama, Gabriel, Profe Carlota Fuenmayor. Ahí está todo, están las clases, ahí están las conferencias, ahí está todo. Gracias, Renato, 1.000.000. Bueno, gracias a todos muchachos, buen día. Gracias. Vamos a